Tiene la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Avanzamos con el segundo punto en la agenda y la presidenta de la Asamblea Nacional otorga el uso de la palabra a la Buenas asambleísta Paola tardes, Cabezas. señora presidenta. Buenas tardes, compañeros legisladores. Saludos a todo el pueblo ecuatoriano que nos acompañan a través de esta sesión virtual, a través de las plataformas digitales de los medios legislativos. Quien nunca hizo nada por el pueblo ecuatoriano y basó su política únicamente en el odio y la persecución, vino a este plenario el 24 de mayo del 2021 y se fue en un silencio cómplice e irresponsable que esta Asamblea Nacional no puede aceptar ni dejar pasar. El señor Lenín Moreno, artífice del peor gobierno de la historia, se fue cargando en sus hombros el peso de los miles de ecuatorianos y de personas que murieron en consecuencia de una pandemia mal manejada irresponsablemente en su gestión. Se fue cargando el duro peso de las miles de personas desempleadas, de aquellos que aún esperan el pago de las liquidaciones. Se fue dejando una estela de dudas alrededor de los regalos diplomáticos recibidos por la presidencia de la República. Y se fue incluso bajo las protestas de la supuesta Comisión Anticorrupción que él mismo conformó y que hoy reclaman incumplimiento de su parte. Su legado es de injusticia, deshonestidad e inoperancia, y un silencio al abandonar el hemiciclo de la función legislativa, lo que hace es cerrar con broche de oro lo que él se representa, una gestión desastrosa que no podrá quedar en la impunidad. No hubo informe de la Nación, no dijo una sola palabra. De pronto, hasta fue bueno que aquello ocurra, que a nadie se le olvide las vergüenzas que tuvimos que pasar como país cada vez que abría la boca. Sin embargo, esta asamblea no puede convertirse en un cómplice más de la nefasta administración de Lenín Moreno. No basta con conocer formalmente su informe escrito. Se debe dejar en claro que lo presentó extemporáneamente y violando flagrantemente la disposición contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ordena que se presente en sesión solemne, cosa que no hizo en su demostración de burla en contra de esta función del Estado. Es por ello que es necesario y un deber de esta asamblea, colegas asambleístas, que este asunto no quede en el olvido, que no se repita una vez más lo de la asamblea anterior, sí, la del reparto, la de los legisladores que se vendieron por un plato de lentejas, aquella que se dedicó a hacerle el juego al gobierno de Moreno, que tenía la práctica común de tapar y enterrar cada uno de los atropellos del gobierno saliente. Es nuestro deber entonces, colegas legisladores, si queremos cambiar la historia, si queremos recuperar la confianza y la credibilidad tan venida menos de la Asamblea Nacional, al menos aquí hay un pronunciamiento fuerte y una exigencia urgente para que los órganos de control del Estado hagan su trabajo y no permitan que el señor Moreno pase a la historia revestido de impunidad. No debemos olvidar que fue su gobierno, fue justamente en el gobierno de él que se censuró a 2 ministros de salud. Uno de ellos por la pésima gestión de la crisis sanitaria, por haber permitido que hayan ciudadanos de primer nivel que tuvieron la suerte de vacunarse saltando la fila, aún cuando hay un personal de primera fila que día a día expone su vida por socorrer a quienes sufren la consecuencia de esta pandemia. Que no se quede en el olvido que durante su gestión se perdieron cadáveres, se enterró personas en ataúdes de cartón, que no les falle la memoria a ninguna persona. Y recordemos que su propia ministra de Salud denunció que el ministro de Economía, Richard Martínez, no quería entregar los recursos para paliar la crisis sanitaria. No desconozcamos que durante su administración se adquirieron fundas para cadáveres con sobreprecios y canastas de alimentos sin gluten. El gobierno, que una vez que su ministro de Salud se fue a Estados Unidos, el presidente salió a decir que el plan de vacunación no existía y que solo estaba formulado en la cabeza de su ministro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indolencia! Que no se olvide jamás que fue el gobierno de Lenín Moreno
fue en su gobierno que se violaron los derechos humanos de muchísimos ecuatorianos, de muchos hermanos indígenas, incluso de hermanos extranjeros. Y durante las legítimas protestas de octubre se los criminalizó, se los atacó, se los vejó. Producto de aquello, se censuró aquí a una ministra de ingrata recordación que ahora no colabora con la justicia porque no tiene internet en la comodidad de Washington. Que no quede en la impunidad la corrupción de Moreno, que hoy tiene como resultado a un exsecretario general, que en paz descanse, y a un contralor general del Estado, sometidos a un proceso penal por actos reñidos con la ley en la empresa pública Petroecuador. Estas y muchas más situaciones no pueden quedar en la impunidad. No podemos dejar pasar esta pésima gestión y no podemos permitir que nunca más un presidente traicione al pueblo ecuatoriano, que gane con un plan de gobierno y que ejecute otro. En tal virtud, celebro que se haya tomado la iniciativa de cumplir con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por ello es importante que una comisión que normalmente se encarga de evaluar el presupuesto general del Estado, analizar la planificación económica con base al cumplimiento de objetivos y planes de gobierno, una comisión que elabora los proyectos de ley que el propio Ejecutivo propone para la marcha de su gestión, sea la que evalúe el informe presentado por el gobierno anterior. Es por ello que emociono formalmente que este pleno de la Asamblea Nacional disponga a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su regulación y control para que sea la que se encargue de elaborar el informe que será conocido por todos los asambleístas de conformidad como lo dispone la ley. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros legisladores.